Cristina Pérez se la pudrió toda a Massa y le dan malas noticias. Milei tiene todo para crecer. En cambio, Milei tiene todo para crecer con el voto opositor. Por eso Massa, que la tiene más complicada para elevar su techo, está apelando a varias estrategias. Los votos que están en juego son los que están indecisos, los que puedan cambiar su decisión en el tiempo que queda y los que eventualmente decidan votar en blanco o no asistir. Pero ¿cómo saber cuáles son esos votos disponibles, no? Bueno, hay formas. Por lo pronto tenemos la base de lo que ocurrió en primera vuelta. Y se vuelve clave analizar cómo se comportaron los votos desde la PASO a la general. Usted que está en su casa, ¿votó lo mismo? ¿Cambió el voto? ¿No había ido a votar y fue? ¿Votó en blanco y esta vez votó positivamente? Es que Massa ya sumó todo lo que podía sumar. Este es el tema. En cambio, Milei tiene todo para crecer con el voto opositor. Por eso Massa, que la tiene más complicada para elevar su techo, está apelando a varias estrategias. La periodista enciende las alarmas en Unión por la Plata a días de la segunda vuelta, explicando el crecimiento de Milei gracias al voto opositor. Por otro lado, el candidato del desgobierno la tiene complicada, ya que no puede subir su techo. En forma intensiva y muy hábil. 1. Como el voto disponible es anti-K, él busca decir que no es kirchnerista. Lo vamos a seguir escuchando a él y a sus voceros y a quien pueda hacerle decir que él no es kirchnerista. Como el voto disponible es el de Juntos por el Cambio, porque el voto ausente ya sabe que fue para él. Busca generarle dudas, incentivar que no vaya a votar, incentivar que se vayan de vacaciones por el feriado, promover el voto en blanco. Y ahí se vuelven clave los promotores de la neutralidad, que indirectamente, porque tal vez los tipos son neutrales moralmente, qué sé yo, pero si no, también puede ser neutrales que encubiertamente están favoreciendo a Massa. La campaña del miedo que va a ser feroz, que busca desestabilizar al oponente generando miedo, ya no solo en un fragmento de los votantes, sino en todos los votantes, los más que sea posible para socavarlo. Según información a la que accedimos, la inversión en la campaña del miedo será equivalente a varios millones de dólares. Solo desde el Estado no se puede hacer algo así. No digo que no sea un escándalo, lo doy por supuesto. Que el voto ausente se haya encolumnado en forma casi unánime a Massa habla de la extraordinaria movilización del aparato. Pero acá cabe una pregunta. ¿Va a pasar lo mismo ahora que ya no se eligen candidatos locales ni legislativos? ¿No? Que son generalmente los que el aparato mueve mucho. Se podría decir como en el fútbol, que Milei depende de sí mismo, o que debe hacer hincapié en los motivos que harían permanecer favoreciéndolo a ese electorado nuevo que es de Juntos por el Cambio. El factor Macri tiene dos costados en ese sentido. Por un lado, la cercanía de Milei con Macri y Bullrich fue un reaseguro para los votantes de Juntos por el Cambio. Pero también debe ser con una distancia prudente para no desperfilarlo, acercándolo demasiado a lo que él llamó en su momento la casta. Además de reaseguro, la presencia opositora le permite a la Libertad Avanza garantías de gobernabilidad, le permite cuadros políticos, votos en el Congreso y algo vital, poder de fiscalización. Estos días se ha hablado mucho de fraude. Es importante señalar, y lo hemos explicado acá, que el sistema tiene garantías, pero eso no significa que los episodios aislados no cuentan o no son importantes. No son una cuestión menor como intentan pintar algunos, no son folclore, porque si por los microfraudes pueden perderse 2 o 3 puntos, estamos hablando de un porcentaje que puede dar vuelta a la elección. Pero eso, el único antídoto que tiene es la fiscalización, es imprescindible. Imprescindible. A ver, como pueden ver, la cuestión se ha vuelto mucho más matemática que conceptual. Y de fondo están en pugna 2 modelos de país. El modelo kirchnerista, del que el ministro Massa no se ha apartado, de corte intervencionista estatal, y un modelo capitalista abierto al mundo con un Estado que se ajuste. Massa busca inducir a los votantes a pensar que mejor malo conocido que bueno por conocer.
o qué nuevo por conocer. Milei remarca que la continuidad es solo la continuidad de la decadencia de un modelo empobrecedor. Por eso Massa busca nuevas estrategias para frenar al candidato libertario, buscando generar dudas, promoviendo el voto en blanco y diciendo que no es K. Cada vez se lo ve más nervioso, sabe que no le alcanza. Massa tiene miedo.